Saludos familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy, como de costumbre, me acompaña Valeria Ramis. Saludos, súper contenta de estar en este otro episodio con ustedes. Y Giancarlo Tucet. Honrado de estar aquí. Víctor, yo sé que hace poco en un podcast yo dije que no iba a estar interesante el tema. Hoy quiero decirle Hoy sí. al público que la invitada está buena y va a estar bueno el tema. Ustedes vinieron, vean acá, ustedes vinieron los dos como matching, como de Navidad. Sí, navideño. Nos adelantamos a la temporada, pero... Pero nada, hoy con nosotros también Víctor Manuel Colón y no el cantante. Ey, pero bailamos y cantamos igual. Un placer estar aquí siempre. ¿Verdad que tú le metes a la salsa? Saben que sí. Mami sabía lo que estaba haciendo cuando me puso el nombre. Sí, mismo es. Así que hoy tenemos un episodio súper interesante. Y obviamente ya vieron a nuestra invitada de hoy, estaba al lado de Víctor, pero hoy con nosotros la licenciada Janet Parra. Hola. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por tenerme aquí con ustedes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Hoy este es un episodio bien especial para nosotros porque obviamente nos hemos visto por ahí, hemos conversado anteriormente y para nosotros los jóvenes siempre es bueno tener a una figura como usted y que aclare nuestras dudas, así que espero que se sienta en confianza de hablar con nosotros hoy. Claro que sí, más que en confianza, como si estuviera en la sala de mi casa con mis hijos. Mire, le pregunto, quiero saber de sus comienzos, quiero saber de dónde viene Janet Parra. Pues yo nací en Santurce, pero me crié en Bayamón, estudié toda la vida en Bayamón, estudié hasta 9º grado en escuela pública, 10, 11 y 12 los estudié en el Colegio Santa Rosa, en el pueblo de Bayamón, que ya no existe. Ese colegio era un colegio de niñas nada más. Estaba La Salle, que era el de varones, y Santa Rosa, que era el de las nenas. De ahí me gradué de 4º año, entré a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, hice un bachillerato en Relaciones Laborales y luego entré a la Escuela de Leyes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, bien, donde hice mis estudios de Juris Doctor. Comencé en el servicio público en el 1996, tomé la reválida en el 95, gracias a Dios la pasé de la primera. Juramenté el 18 de enero del 96 y para septiembre, octubre comencé en el servicio público. Comencé primero en el Departamento de la Vivienda como abogada en la división legal, luego pasé al Departamento de Justicia como directora de opiniones en el 99 y en el 2000 el gobernador Pedro Rosselló me nombró fiscal y estuve en la fiscalía por 22 años. Así que estuve trabajando en el gobierno como fiscal hasta el abril del 2022. Luego me voy a la práctica privada, luego me nombra la gobernadora como secretaria, mi nombramiento pues no se dio y regresé entonces a la práctica privada. Soy madre de 3 varones, Fernando Antonio que tiene 31 años, Luis Ernesto que tiene 27 y Manuel José que tiene 22. Y abuela de 2 niñas, Penélope Isabel de 10 años y Miley Charlotte de 1 año y medio que hoy empezó en el Head Start. Wow, brutal, brutal. Y mira, a su lado está Víctor Manuel, que eres estudiante de Derecho. ¿Sí? Que yo le tengo una pregunta porque pues hay muchos jóvenes que nos deben estar viendo que también deben estar en el camino de Derecho. ¿Qué la motivó usted a estudiar esa profesión? Pues yo creo que es un alto grado de justicia. Por ahí a veces te van a decir, ay, es que hay muchos abogados, no necesitamos más. Siempre necesitamos buenos abogados. Porque abogados pueden haber un montón, pero pueden ser del montón. Yo creo que todavía hacen falta personas que tengan un norte en defender los derechos de otras personas, en hacer justicia para otras personas. Claro, hay abogados que se van a dedicar a cosas, ¿verdad?, como corporativo y cosas así. Pero yo pienso que a lo que uno se dedica debe estar siempre al servicio de los demás. Claro. Hablando sobre su trayectoria, quisiera ver si me puede comentar un poco si ha visto algún caso que la haya marcado y que refleje urgencia de atender a ese problema. Pues, como te dije, yo fui fiscal por 22 años. De esos 10 años fui fiscal de delitos sexuales, violencia doméstica y maltrato a menores. Así que son casos que tocaron mucho, ¿verdad?, mi fibra como persona, como cristiana, como mamá.
Yo creo que tenemos que trabajar mucho en la prevención, tenemos que cuidar mucho de nuestros menores, tenemos que educar en términos de, ¿verdad? De sexualidad. Hay mucho maltrato y hay muchos delitos sexuales, mucho más de lo que la gente imagina. Esos 10 años para mí fueron años en los que yo vi cientos y cientos y cientos de casos de delitos sexuales. Y eso no debería pasar. Obviamente, ya después en la fiscalía regular, pues vi casos de asesinato, droga, armas. Y he podido ver cómo ha ido cambiando la cultura de la calle. Antes tú te enfrentabas a unos delincuentes que tenían unos parámetros, unas reglas, unos códigos de honor. Eso ya no está. Ahora la calle, antes tú no veías delincuentes metiéndose en iglesias, ni metiéndose con familias, mujeres ni niños. Eso ha desaparecido. Así que, a pesar de ser un mundo criminal, hasta en el mundo criminal los valores han ido desapareciendo. Vuelvo y repito, creo que hay que hablar de prevención. Eso es lo más importante y nos hemos quedado atrás en eso. Licenciada, usted mencionó que usted tenía una sed de justicia, no sé si lo percibí bien. ¿Usted tuvo una experiencia personal, una convicción personal para que usted se encaminara como fiscal y específicamente tratando estos casos tan difíciles de maltrato y abuso de menores? Bueno, yo tuve una experiencia, pero fue muchos años después de haber sido fiscal. Sin embargo, si tuve la experiencia antes, cuando yo estaba estudiando Derecho, que precisamente estaba estudiando para mi reválida, yo tuve un hermano que tuvo unas situaciones a nivel federal y yo creo que eso me hizo mejor persona y mejor fiscal. Porque aunque después me fui a trabajar, ¿verdad?, con el otro lado de la cara, esa experiencia me hizo saber lo que pasa en las familias de las personas que han tenido situaciones legales. Y eso me llevó a jamás convertirme en una fiscal abusadora, ni en una persona que radicara cargos por radicar. Así que la experiencia anterior me hizo mejor fiscal. La experiencia que tuve siendo ya fiscal de muchos años me hizo mejor fiscal porque me dio la oportunidad de entender a las víctimas a las que yo defendía. Y la experiencia como fiscal entiendo que me ha hecho mejor ser humano. Sí. Sí, definitivamente. Y en esa división de maltrato a menores y de violencia doméstica, ¿usted tiene un caso que usted le desgarró el corazón que dice, mano, este caso fue muy difícil para mí? Mira, yo tuve, como te dije, cientos de casos. Pero el caso que más tristeza me dio fue el que no pude erradicar. Y era una joven que había sido víctima de agresión sexual por muchos años de su papá. Ella llegó a la oficina, comenzamos el proceso de investigación. Cuando se trata de delitos sexuales, tú tienes que hacer una conexión con esa víctima. No es como otros delitos, como un robo. Cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? No, tú tienes que ganarte a esa persona porque esa persona te está contando un delito que cometió probablemente alguien bien cercano a ella. Y en ese proceso fuimos recopilando la evidencia, la envié al psiquiatra que teníamos, ¿verdad?, el psiquiatra del Estado para que la tratara. Pero esa muchacha cada vez que iba a mi oficina se ponía tan nerviosa que ella devolvía, ella se enfermaba del estómago, ella temblaba en un ambiente donde la tratábamos con cariño, con respeto, con seguridad. Y llegó el momento en que el psiquiatra que la estaba viendo me dijo, esto es un caso que no se puede erradicar, porque tienes todos los elementos. Definitivamente es víctima de abuso, se ha podido corroborar todo lo que ella dice, pero si la sientas en esa silla la vas a destruir. Y en ese momento yo tuve que tomar la decisión, o veo un caso bueno para mí, meto preso a este señor, pero la destruyo, o no radico el caso. Y siempre fue un sabor muy amargo no poder erradicar ese caso, porque obviamente puse primero a la víctima y el daño que yo le podía causar, aún tratando de hacerle justicia.
Así que ese es el trago más amargo que yo he tenido en mi carrera como fiscal. Tener todos los elementos para radicar un caso, hacerle justicia a esa persona y no poder hacerlo porque si lo hacía la destruía. Ya. Licenciado, usted habló sobre la prevención, trabajar la prevención en Puerto Rico, y eso me trae precisamente a lo que se ha estado hablando recientemente y lo que se aprobó recientemente en el Senado, siendo una ley que se aprobó recientemente una ley que endurece la ley de menores en Puerto Rico. Y yo le quería preguntar si usted piensa que ese debe ser el enfoque que debe asumir el gobierno de Puerto Rico para tratar la violencia que estamos viendo en Puerto Rico, no solamente en la juventud, sino en general, o sino más bien debe ser un enfoque más de rehabilitación o más precisamente dirigido a la prevención. Pues yo no creo que esa sea la forma. Cuando tú hablas de hacer más duras las leyes penales, tú lo que estás diciendo es que es más duro el castigo, pero ya la persona cometió el delito. Entonces, cuando tú hablas de agencias como justicia, la policía, cuando nosotros intervenimos es porque ya se cometió el delito. Y nosotros lo que queremos es bajar esa tasa, ¿verdad?, de delincuencia. Nosotros tenemos una pena de 99 años para un asesinato. Tú vas a otros países y la pena es de 20 y pico de años. Nosotros tenemos penas muy duras en la ley de armas, en el Código Penal, y no han sido suficientes para que esas personas allá afuera convencerlas de que, mira, no cometas este delito porque mira todo el tiempo que vas a pasar en la cárcel. Así que yo no creo que nosotros arreglamos este problema de violencia haciendo las penas más severas. Nosotros tenemos que hablar de prevención antes de rehabilitación, porque la rehabilitación también es cuando ya la persona ha cometido el delito, la quiero rehabilitar para insertarla otra vez en la comunidad. No, yo quiero que ese joven yo no tenga que pasarlo por el proceso ni tenga que rehabilitarlo. Y para eso, pues entonces tenemos que hablar de prevención, y esa prevención es en las escuelas, en los hogares, en las iglesias, en la comunidad. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Que nos vamos a tardar un poquito? Sí, pero no podemos seguir poniéndole parchos a las leyes, buscando tratar de tener soluciones rápidas que realmente no nos van a ayudar en nada. Yanes Parra fue nominada al cargo de la Secretaría de Justicia de Puerto Rico por la gobernadora Jennifer González. Yo le pregunto a usted, ya después de meses de que su nombramiento no pasó el Senado de Puerto Rico, le pregunto a usted, porque a veces tal vez uno en la vida dice, bueno, meses después, tal vez eso no era para mí, o tal vez, o mejor así, no me tocaba en ese momento. ¿Usted le hubiera gustado ser secretaria de Justicia? Bueno, yo tenía planes, ¿verdad?, en el Departamento de Justicia. Algunos de ellos pues han seguido y los he visto en las noticias, que se han logrado unas cosas, como por ejemplo volver a traer el Centro de Investigación y Denuncias a Bayamón, que se habían centralizado Bayamón, Carolina y San Juan en un solo centro en San Juan. Y entonces tenía gente de Naranjito, pues Bayamón atiende Naranjito y Corozal, viniendo de allá a San Juan a consultar los casos. Así que nuestro proyecto era devolver el Centro de Investigación de Denuncias a Bayamón, el de San Juan en San Juan y el de Carolina en Carolina. Eso ya se hizo. Eso es una de las cosas que yo tenía en mente. Yo quería devolverle al Departamento de Justicia la confianza, que la gente supiera que estábamos haciendo las cosas, por qué se hacían, explicarle a la gente por qué se hacían las cosas, porque a veces la gente no entiende los procesos judiciales. Obviamente estar allí 22 años y ocupar la silla más alta en el departamento, pues era un orgullo para mí, para mis papás, para mi familia, mis hijos. Pero como creyente al fin pienso que Dios conoce todas las cosas y Él sabe dónde yo debo o no debo estar. Y si eso no se dio y si eso no pasó, todavía le pregunto al Señor a veces, mira, pero ¿qué pasó? Porque entiendo que fue un proceso muy injusto, plagado de muchas mentiras y de cosas que no eran ciertas, pero hoy te puedo decir, varios meses después, que estoy clara de que Dios no me quería ahí.
y de que mejores cosas vendrán. Y usted menciona un proceso bien injusto, plagado de muchas mentiras. ¿Cómo usted describiría el panorama político de Puerto Rico? ¿Usted cree que se rige por eso? Mira, lo que pasa es que como fiscal, que fue el trabajo que yo más tiempo tuve, los fiscales estamos impedidos de hacer política. Estamos impedidos de ir a actividades políticas. Ni siquiera podemos ir a unas primarias, que yo pienso que eso es inconstitucional, ¿verdad? Porque yo como ciudadana tengo derecho a escoger mis candidatos, pero se nos tiene prohibido ir a primarias. Así que cuando yo llego a este proceso político, estaba así como cucaracha en baile gallina, como que yo no sabía cómo trabajar. Y tengo que decirte que la política en este país es bien fuerte, es bien, bien fuerte. Y aunque yo tengo unas espuelas que caben 20 pollos en cada una, a ese nivel yo no estaba preparada para eso. Wow. No estaba preparada para eso y te tengo que decir que ahora mirando para atrás digo, yo fui muy ingenua en muchas cosas, pero vuelvo y te digo, pienso que Dios tiene otras cosas para mí. Y tal vez uno como ser humano, pues uno se puede molestar por cómo se dieron las cosas, se dieron los procesos. ¿Usted le guarda rencor a alguien o a algo dentro de lo que se llevó a cabo en ese proceso de confirmación? No, yo rencor no le tengo a nadie. O sea, no. Sí sé que hay unas personas que están ahí, que no deberían estar ahí. Ese es mi parecer. Pero todo se lo deja el Señor, que Él se encargue de ellos. Porque nada va a ser más justo que lo que el Señor haga con ellos. Sí, Yo no tengo que levantar un dedo contra nadie ni hacer nada contra nadie porque estoy segura que el Señor se encargará de ellos en su día. Licenciado, usted nos había mencionado que usted no necesariamente venía o se dedicaba a la política, que usted realmente era una funcionaria de servicio público. Ahora mismo está pasando algo con la ex gobernadora Wanda Vázquez, que precisamente mencionó que no venía a hacer política, no era politiquera. ¿Qué usted puede decirnos sobre lo que está pasando y particularmente no le hubiese dado miedo, como ella dice, rodearse de las personas incorrectas en su debido momento? Pues mira, cuando yo llegué a Bayamón, a la Fiscalía de Bayamón en el 2001, Wanda Vázquez era mi supervisora. Ella era la directora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores. Era una fiscalaza. O sea, una persona que cuando había un perito médico, la mejor fiscal para hacerle un contrainterrogatorio, un perito médico, era Wanda Vázquez Garcet. Yo pienso, ¿verdad?, conociéndola, que se embriagó con el poder. Y no hay nada peor que una borrachera de poder. Y cuando tú te embriagas de poder, pues tú estás dispuesto a hacer lo que sea y a veces hacerte de la vista larga. Creo que ese fue su gran error. Si ella se hubiese quedado como fiscal de distrito, secretaria de justicia, otra sería la historia. Y para mí ese tema es súper interesante porque yo lo he mencionado antes. Wanda Vázquez, en su poco tiempo de gobernadora, no lo hizo mal. Wanda Vázquez tuvo que luchar contra el COVID. Tomar unas decisiones muy difíciles. Muy difícil, un momento bien difícil, que yo creo que lo controló, que dentro de todo lo que estaba pasando, tuvo el control del país bastante bien. Pero es como usted menciona, cuando uno está en el poder, las cosas cambian y uno tiene que ir bien derechito, porque es que si no, como usted menciona, se embriaga uno de poder. Obviamente ella, ¿verdad?, fue la primera gobernadora constitucional, le tocó hacerlo y lo hizo valientemente. Si ella hubiese terminado su término, ¿verdad?, de ese mandato constitucional que tuvo, hoy estaríamos hablando de una gobernadora que lo hizo muy bien, pero se quiso quedar ahí, quiso seguir ahí, quiso entonces convertirse en una gobernadora y correr en unas primarias y hacia la gobernación, y ahí fue que metió la pata. Que en principio ella no quería. Ella lo había mencionado. Cuando le dicen que le tocaba a ella en la línea sucesoral el asumir el mando, ella no quería ser gobernadora de Puerto Rico. Es que una de las preguntas que a mí me hicieron en mi vista de confirmación era: si hoy a usted le toca ser la gobernadora, ¿usted está preparada? Y dije, bueno, si me toca hoy, no.
porque nadie está nadie está preparado de un día para otro en convertirse en gobernante. Ella no estaba preparada, asumió, por eso te digo, fue valiente, lo asumió, pero le gustó y se quería quedar. Y ese fue su error. Hablando de esto, de que se le suben las chuletas a la gente, yo pienso que es Sí. que no hay mejor forma de decirlo. Yo pienso que, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo de que Wanda Vázquez lo hizo bien, porque tuvo un error que para mí fue magistral, al igual que Pierluisi, y es que se estaba gobernando bajo orden ejecutiva, se estaban atropellando derechos, en mi opinión. Ujú. ¿Sabes? Aquí personas no pudieron estudiar, no pudieron salir de sus casas algunos por el simple hecho de la pandemia y todo lo de eso, pero eso no le quita los derechos constitucionales. Y yo pienso que si tú entras a gobernar bajo esas circunstancias y luego ven este tipo de cosas, es que definitivamente se le alzaron los humos. Y si tú llegas de esa manera, teniendo casi poder absoluto sobre la población, pues obviamente pues se le fueron los humos. Yo pienso que por eso. Podremos diferir en que si lo hizo bien o si lo hizo mal, y si los derechos constitucionales de una persona ante un estado de emergencia, pues el Estado puede controlarlos o no. Podemos diferir en esa discusión. Lo que estoy seguro que estaríamos de acuerdo es en que si ella hubiese terminado ese mandato y no hubiese corrido para la gobernación, no estaría metida en este problema. Se acaba el problema. No hubiese sido, ella se hubiese quedado, fíjate lo que ella cambió, en pasar a la historia como la primera gobernadora constitucional que ha tenido Puerto Rico versus ahora que se ha convertido en la primera exgobernante o gobernante que hace alegación de culpabilidad. Y aunque sea por un delito menos grave, no deja de ser algo que no había pasado nunca. Y entonces pasaste de ser la primera en algo que era bueno a ser la primera en algo que es completamente horrible. Dos cosas históricas. Que usted, Dos cosas históricas. Y una en un extremo y otra en la otra. ¿Usted piensa que entonces esas investigaciones se hicieron precisamente porque corrió como si fuese un castigo? Bueno, lo que pasa es que las investigaciones federales que ella tenía es por haber obtenido dinero para sus campañas de personas extranjeras. Ah, ya, entiendo. Así que si ella no hubiese corrido, no hubiese tenido esas investigaciones en las costillas. Hablando sobre las diversas opiniones que tienen las personas ahora mismo en su nivel de confianza, que no creen en el sistema judicial de Puerto Rico, dado a estos problemas y otros casos que no creen, por ejemplo, las mujeres no se atreven a radicar ¿verdad? Cargos, por ejemplo, violencia de género contra su pareja, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión usted tiene sobre el nivel de confianza sobre el Departamento de Justicia y cómo entonces el departamento podría fortalecer esas opiniones divididas que tiene sobre si confiar o no en este sistema? Pues como te dije, yo lo que quería era devolverle la confianza al Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque lamentablemente existe una visión del departamento como que no se están haciendo las cosas bien, como que no se hacen, como que son lentos, y eso no necesariamente es lo correcto. Para empezar, cuando hablamos de violencia doméstica, tenemos que saber que las mujeres no radican cargos, no solamente porque no crean en el sistema, porque no lo conocen, la que nunca ha estado en el sistema no lo conoce. La mujer víctima de violencia doméstica que no radica cargos es porque está sumergida en un ciclo de violencia doméstica. Y mientras nosotros no eduquemos a la sociedad lo que significa ese ciclo de violencia doméstica, por qué las mujeres se mantienen. Yo a veces veo comentarios y me espanto cuando veo comentarios de mujeres diciendo, pues, ¿por qué se quedó ahí? Parece que le gusta que le dieran. Cuando tú ves noticias de violencia doméstica, y yo me hubiese ido hace rato, y no conocer, ¿verdad?, lo que es el ciclo de violencia doméstica, qué hace que una mujer se quede en un lugar donde está siendo maltratada, pues lleva a la ciudadanía a pensar de que la violencia doméstica es algo que ataca a cierto tipo de mujeres, mujeres sin educación, sin trabajo, y no, la violencia doméstica ataca a mujeres de todos los niveles, de todas las educaciones, con todos los backgrounds profesionales que tú te puedas imaginar. Por eso pienso que más que hacer cosas distintas, que había que hacerlas dentro del Departamento de Justicia y en la Judicatura,
también hay que educar al público de por qué se radican los casos como se radican, por qué los procedimientos son como son, de qué se trata la violencia doméstica. Y yo creo que con eso pues le devolveríamos un poquito más a la rama ejecutiva con el Departamento de Justicia y a la rama judicial de confianza. Sin embargo, ¿que hay que hacer mucho todavía? Sí. Sigo pensando que los nombramientos a fiscales y a jueces no solamente pueden ser o porque sean del partido o porque sean hijos de, deben ser personas que tengan un poquito de sensibilidad. Yo he visto, ¿verdad?, fiscales que tienen cero sensibilidad y he visto jueces que tienen cero sensibilidad. Y eso hay que cambiarlo. Siguiendo esa línea, recientemente vimos el caso de la senadora del Partido Proyecto de Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. ¿Cómo usted piensa que fue manejado ese caso, ya que se divulgó, ¿verdad?, la querella presentada por la pareja de la senadora? Bueno, en realidad no se conoce el quién La querelló. tercera persona que se querelló no se sabe quién es. No sabe si- Pero según lo que han dicho, ¿verdad?, pues pudo ser. Mira, cuando te decía precisamente que los casos de violencia doméstica, no importa la persona, las personas que están envueltas en la violencia doméstica no tienen que ser personas sin educación o pueden ser personas como una senadora o pueden ser personas como en mi caso en algún momento, como una fiscal. Es tan complejo esa situación y yo le escribí a la senadora, me puse a su disposición, lo que usted necesite, estoy a su disposición. Porque yo me imagino cómo ella se tiene que sentir, la vergüenza de que su vida esté en la palestra pública. ¿Quién es esa tercera persona? Pues yo no sé. ¿Cuál era el propósito de esa tercera persona de ir a la Procuradora de las Mujeres a buscar ayuda y a la misma vez soltar la información públicamente para que se sepa qué es lo que está pasando? No sé si la persona pensó que con eso la ayudaba de alguna manera, o si la persona lo que quería era eso, crear un ambiente, ¿verdad?, no sé cuál es la situación. Yo lo que sí sé es que la senadora, al igual que todas las mujeres víctimas de violencia doméstica, merece que haya una confidencialidad en sus asuntos, merece que los casos se traten con respeto. Yo lo he escrito en las redes, porque hay personas que dicen, ay, tan vocal que ella es y tan guapita y qué sé yo qué. Y yo digo, pero es que eso no significa que la vida de ella tenga... ¿Y por qué no habla? ¿Y por qué se queda callada? Porque las personas con las que ella tiene que hablar es con un fiscal y con un juez. No con el pueblo. Más nadie. El ansia que usted tenga de bochinche y de saber lo que pasa en casa de la senadora Rodríguez Bebe, pues esa se la tiene que aguantar porque este no es el proceso. El proceso no es que ella se defienda públicamente. El proceso es que se haga una investigación confidencial y que las autoridades decidan qué van a hacer en ese caso. ¿Tiene algo, Jan? Estoy de acuerdo en que hay que diferenciar entre figura pública, ¿verdad?, la política pública de la senadora y su vida personal, ¿sabes? Eso hay que separarlo y entender que ella tiene su vida personal igual que todos aquí y eso se debe respetar. Pero quería hacerle una pregunta, especialmente para nosotros los jóvenes que no conocemos estos procesos. ¿Se debe revelar, en su opinión, a ese querellante cuando la víctima lo solicitó o no se debe para proteger ese derecho? ¿Cómo usted piensa que se ella debe lo trabajar? solicitó y debería, sí, ¿verdad? Si se revela, es a ella, no al público. Porque aquí el público no es ni parte, ni juez, no es perjudicado, ni va a tomar decisiones. En todo caso, quien debe saber quién es esa persona es el fiscal que está investigando, el agente de la policía que está investigando y ella como víctima. Porque ella puede decirle al fiscal y a la gente que investigan, pues mira, esa persona que tomó esa iniciativa lo hizo por X o Y circunstancias. Porque quería de alguna manera manchar mi imagen o verdaderamente me quería ayudar. Conociendo ella quién es el querellante, ella le puede decir a los investigadores cuál era el motivo que tenía esa persona para hacer pública una cosa como esa. Pero vuelvo y lo digo,
eso es para consumo de ella, no es para consumo del público. Si usted público está esperando que le digan qué fue lo que pasó en esa casa y quién fue el que llegó la querella, pues usted es un bochinchero. Eso no le toca a usted, eso le toca a las autoridades. También, y es un comentario, no es una pregunta, que por eso fue a mi pregunta el nivel de confianza. Entonces, si ella es figura pública, lo entendemos, pero entonces realmente se está respetando el proceso cuando una persona entonces a querellarse sobre estas alegaciones. O sea, para mí es un poco preocupante. Puede ser, vuelvo y digo, figura pública, pero no le quita ni le resta que sea una persona que está pasando por esto. Así que, Claro, ¿en dónde queda lo importante entonces aquí es saber, cuando se sepa quién es, pues saber si esa persona se limitó solamente a llevar ese documento a la oficina de la procuradora y alguien de allí lo filtró, que ya la procuradora de las mujeres dijo que no salió de su oficina, o si esa persona llevó el documento pero a la vez lo filtró a la prensa? ¿Cuál fue la motivación para hacer una cosa como esa? Y si se evidencia, ¿verdad?, que se hizo de forma maliciosa, ¿le podría caer cargo a ese tercero? No veo. Eso no está legislado, No. no. Ok. Por muchos años, la política partidista se ha infiltrado en las agencias públicas. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuán politizado está el Departamento de Justicia? Pues mira, yo que te diría que es uno de las agencias que menos politizada está. ¿En serio? Precisamente por eso, porque los fiscales, cuando tú llegas ya a la fiscalía y tú tienes que trabajar asesinatos, robo, droga, crimen organizado, tú no estás pendiente si tu víctima o si la persona a quien tú vas a acusar es de X o Y partido. Tú te vienes a acordar otra vez cuando ya tu término de 12 años venció y tienes que pedir una renominación para el cargo. Ahí es que tú te vienes a acordar otra vez de que, mira, a mí me nombró fulano y esto y lo otro y he hecho buen trabajo, ayúdame a que me... Pero durante esos 12 años que tú estás como fiscal, tú te olvidas de la política partidista. Yo no te podría decir de mis compañeros fiscales, de la gran mayoría yo no sabía de qué partido eran, ni qué ideologías profesaban. Ok. Así que, licenciada, por esa misma línea, usted fue nominada a la posición de secretaria de Justicia, que a su vez es la posición que se espera que defienda al pueblo de Puerto Rico. En caso de haber sido necesario, ¿hubiese usted tenido el carácter necesario para llevar a cabo una investigación en contra de la persona que precisamente la nombró a ese puesto? Yo lo hice por 22 años, defender ¿verdad?, a las víctimas de delito y hacer las investigaciones pertinentes. Cuando me fui de justicia dirigía crimen organizado y lo hice de la misma manera. Ser secretaria de justicia para mí no era nada distinto a lo que yo había hecho por los últimos 22 años. Veo. Mira, y cambiando de tema, Cambiando de tema como los locos. trayendo un tema interesante, cuando usted la nominaron, yo pienso que usted fue bien valiente defendiendo sus convicciones y usted asumió postura y yo la felicito por eso y le reconozco su valentía. Pero cuando usted dijo, por ejemplo, que yo personalmente, el que me conoce lo sabe, estoy de acuerdo con usted, dijo que el aborto es ilegal, salieron los periodistas, diferentes organizaciones a tratar de desacreditarla y hacerla lucir mal, y al igual le pasó a la que nominaron después de usted. ¿Usted le puede explicar a los que nos escuchan, el aborto es legal o no? Bueno, en Puerto Rico, el aborto es un artículo dentro del Código Penal. No está ahí de adorno. Es un delito. Antes, o sea, cuando estaba Roe versus Wade decía que el aborto se trataba como un derecho constitucional, porque era un derecho que emanaba del derecho a la intimidad de las personas. Cuando viene el caso de Dobbs, que dice, no, eso no es así. Ya el aborto no se considera como un derecho constitucional, no emana del derecho a la intimidad, pero cada estado lo puede regular como entienda. El caso de Pueblo versus Duarte, que era de la época cuando estaba vigente Roe, trataba el aborto como un derecho constitucional.
Pues entonces, cuando a mí se me preguntan mis vistas de confirmación, obviamente, todo lo que tenga que ver, en el caso de Duarte, del derecho al aborto como un derecho constitucional, está derogado por el Supremo de los Estados Unidos. Ahora, nosotros lo podemos seguir regulando como nosotros entendamos que se debe regular, pero sigue siendo un delito dentro del Código Penal. Y hay gente, yo escuché después mucha gente diciendo que básicamente me lo dijeron, qué bruta, mira ella no sabe que la Constitución nuestra es de factura más ancha, que nosotros podemos dar derechos, pero yo creo que esas personas se olvidan de dos casos importantes que se dieron en el Supremo de Estados Unidos. El primero, el Pueblo versus Sánchez Valle, que establece que nosotros no somos soberanos, que nuestra soberanía emana del Congreso de los Estados Unidos. Ese era un caso donde a esta persona se le radicaron cargos a nivel estatal y a nivel federal. Y ese caso dice, en Puerto Rico tú no puedes radicar en los dos sitios. O radicas estatal o radicas federal, porque Puerto Rico no es soberano. La soberanía de Puerto Rico emana del Congreso. Y después vino Ramos versus Luisiana, que es el caso que establece que los juicios por jurado se van a ver por unanimidad. Nuestra Constitución dice que es por mayoría. Nuestra Constitución dice que es mayoría mínimo de 9-3. El Supremo de Estados Unidos dijo, no me importa lo que diga tu Constitución. De ahora en adelante los casos son por unanimidad. Así que el Congreso, de alguna manera, enmendó nuestra Constitución jurisprudencialmente. Sí. Porque si no fuera así, si nosotros tuviéramos esa factura más ancha, todavía estaríamos viendo los casos por mayoría y no como dijo el Supremo. Sin embargo, en eso no tuvimos problema en que el Supremo nos dijera cómo íbamos a ver nuestros casos, pero sí tenemos problemas cuando el Supremo nos dice que el aborto no es constitucional. Pues le tengo noticia a todas esas personas. El Congreso dijo que no es un derecho constitucional. Y para mí es bien interesante porque dicen que el derecho a la intimidad bajo la Constitución puertorriqueña es de factura más ancha, cuando Pueblos versus Duarte es un caso fundamentado en Roe v. Wade, que es una jurisprudencia federal que no está hablando de nuestra Constitución. Nuestra factura puede ser todo lo ancha que tú quieras, mientras el Supremo de Estados Unidos no nos diga, eso no es así, es asao. Porque nuestra Constitución es de factura más ancha en los juicios por mayoría y el Supremo nos dijo, eso está mal, de ahora en adelante eso es por unanimidad. Y nuestros juicios ahora son por unanimidad. Así que no podemos decir que el Supremo nos dicta las pautas en unas cosas y en otras no. Nos dicta las pautas en todo. Licenciada, yo creo que como generación estamos viviendo un tiempo bien turbulento, un contexto que quizás como jóvenes muchos no vemos dirección o no vemos hacia dónde ir. Y yo creo que usted ha tenido muchas vivencias que quizás nos podrían dar lecciones en ese sentido. ¿Qué mensaje usted le podría dar a nuestra generación? Pues como te dije, yo tengo 3 hijos varones. Algunos siguen mis consejos y el más pequeño pues como que no. Pero yo siempre le digo a mis hijos varias cosas. Primero, todo tiene que hacerse con sacrificio y con disciplina. Si tú no tienes disciplina ni sacrificio, no vas a llegar ni de aquí a la esquina. Segundo, siempre digo esa cantaleta, ¿verdad? Pero el único mandamiento con promesa, de los 12 mandamientos, el único que tiene una promesa es el que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra y te vaya bien. Así que el que no honra a su papá y a su mamá, no le va a ir bien nunca. Y tercero, y más importante, siempre les digo que tengan temor de Dios. Porque las personas que no tienen temor de Dios es una persona que hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y por instinto. Pero para mí es bien importante que ellos sepan, siempre le dije también, yo no quiero que mis hijos todos sean neurocirujanos, ninguno es abogado, ninguno es ministro, que el papá de mis 2 hijos mayores es un ministro ordenado, 2 son vendedores y otro trabaja en soldadura. Pero yo siempre le dije, lo que ustedes escojan ser, sean los mejores. Si tú decides ser barrendero, que tu calle sea la que más brille.
yo no creo que le tengamos que poner a nuestra juventud esa presión de que tienes que ser médico, abogado, arquitecto. Yo creo que es enseñarles a ser hombres respetuosos de la ley y temerosos de Dios. Yo creo que mi mamá estaría muy de acuerdo con usted. La mía también. Siguiendo la línea sobre el principio que su consejo era en vez de empezar por la rehabilitación, empezar por la prevención, que era bien importante. ¿Qué programa de iniciativa preventiva debería recibir más apoyo en Puerto Rico y por qué? Pues mira, yo creo que todas las agencias en algún momento han tenido programas de prevención. Para darte un ejemplo, hace como 10 años atrás, Justicia tenía un programa que se llamaba Valora tu vida, hazle justicia a tus sueños. Íbamos a las escuelas, hablábamos con los jóvenes, le hablábamos del sistema, ¿verdad?, judicial, llevábamos un preso que les hablaba de sus experiencias y era interesante ver, ¿verdad?, la reacción de esos jóvenes ante una persona que había sido joven como ellos y que desde muy joven había delinquido. Yo creo que hay que seguir con los programas de las comunidades en las iglesias. Las iglesias tienen, yo me acuerdo cuando yo era pequeña y me llevaban a los campamentos de una iglesia evangélica y yo recuerdo lo que me enseñaron. Yo tenía una vecina que todos los viernes ella iba con su guaguita por toda la urbanización, Betsy, recogiéndonos a todos. Nos les escondíamos a veces para no ir, pero todos los viernes ella iba por toda la urbanización, nos recogía y nos llevaba a su casa a darnos escuela bíblica, todos los viernes. Y dice la Biblia, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de ella. O sea, si tú le inculcas a un niño valores, moral, respeto, eso es lo que él va a tener el resto de su vida. Eso es bien importante de tener a los papás presentes desde un principio, porque así pues, Siempre. con los casos de los menores, ahora mismo en Puerto Rico, pues se ha visto un incremento en que la violencia ha aumentado en casos de menores. Mira, licenciada, yo le tengo esta pregunta porque me remonto a cuando la gobernadora la nombra a la Secretaría de Justicia. Hubo mucha gente que estuvo a favor, como hubo otro sector que estuvo en contra de su nombramiento. A mí me llama mucho la atención que un fiscal que se puso en contra de su nombramiento, el fiscal Yamil Juarbe. Para los que no lo conocen, él es el fiscal que llevó el caso contra Cosculluela. Caso donde Cosculluela se llevó a los caballos enredados y mucha gente sabe de ese caso. Que lo regaló. Regaló el caso. ¿Ah, sí? Sí, le hizo un acuerdo. Cosculluela pagó una multa Y ya. se fue para su casa. Le pagó los daños y prejuicios a la familia. Uh-huh. Entonces yo le pregunto a usted, ¿hubo alguna situación previa con el fiscal Yamil Juarbe antes de su nombramiento a la Secretaría de Justicia? Yo nunca tuve ni un sí ni un no mientras fuimos fiscales juntos. De hecho, el día que yo le comunico a él que me voy de justicia, él, yo no sé si fueron lágrimas de cocodrilo, pero lloró y todo, que qué pena, que nos vamos, que se está perdiendo la memoria histórica del departamento. Cuando me fui, a los pocos meses me radicó una descalificación. Estaba bien Wow. triste. Estaba bien triste. Al sol de hoy, yo no te puedo explicar. Eso se lo tendrías que preguntar a él. Bueno, tal vez si lo tenemos aquí en Voces del Cambio también le haríamos la claro. pregunta. Así que... espérate, Jan, ¿tú tienes alguna pregunta más? Que me Sí, estás haciendo mira. señas ahí, me están haciendo señas. No, es que ahorita se está, mala mía que volvamos a lo mismo, pero ahorita se está hablando de prevención. Y yo pienso que hay algo que no se ha tocado, que pienso que caería dentro de prevención. Usted mencionó que la ley es dura, pero usted sí mencionó un argumento de que realmente los criminales no conocen. Sí, que si la pena alta, usted mencionó lo de 99 años por asesinato, yo pienso que la mayoría de las personas no conocen sobre eso. Pero sí creo... Aparte de que el criminal siempre dice, ese es un bobo que lo cogieron, a mí no me van a coger. Exacto. Así que las penas que se le dan a otras personas, a ellos no les son de ejemplo, porque dice, ese es un tonto que lo cogieron, a mí no me van a coger. Y precisamente por ahí quería ir, porque usted mencionó, ¿verdad?, que el criminal piensa que no lo van a coger. Y yo pienso que un factor bien importante de la prevención, pues, es tú tener, ¿verdad?, una fuerza policíaca en la calle, unos recursos que ¿verdad?,
que sean suficientes para tratar la criminalidad en Puerto Rico. Y mi pregunta, ¿verdad? Sería de dos partes. Si usted piensa que eso es parte de la prevención y si usted cree que hay que hacer una reforma policíaca, porque yo, ¿verdad? Yo tengo muchas personas cercanas a mí que son policías, tienen familiares policías, y me dicen, mira, cuando aquí se va a intervenir, a veces la ley le perjudica más al policía que al criminal. Entonces, ¿usted cree que se debe hacer una reforma policíaca y asignar más fondos para prevenir Mira, y recursos? en cuanto a la policía, yo puedo entender, ¿verdad?, la reforma policíaca que hubo que hizo, ¿verdad?, más duro el trabajo a los compañeros policías. Veníamos de una historia como ustedes no lo conocen porque ustedes ni habían nacido, como de Alejo Maldonado y lo que se decía Alejo Maldonado y los niños de sangre azul. Eran este grupo de policías que secuestraban personas, mataban gente, y en ese sentido, pues, se quiso limpiar la casa, ¿verdad? Se quiso, se cometían muchas violaciones de derechos civiles, eso está perfecto. Pero yo creo que, aunque se hizo mucho con esa reforma, también se le quitó mucho a los policías. Y te voy a dar un ejemplo. Los policías saben que el runner de un punto es el que abastece el punto, el que se encarga de que todos los sellos que hay allí, el sello de marihuana, el sello de pastilla, el sello de perico, todo eso esté en el punto. Se encarga de que haya suficiente, si se acabó, va y busca más, trae, y al final del día es el que hace el cuadre. El runner siempre anda en motora. ¿Por qué? Porque la motora es más fácil de correr y coge por aquí, coge por allá. Siempre anda en motora. Y obviamente tiene que estar armado, porque siempre anda con dinero y droga. Tiene que tener una herramienta para poder defender lo que tiene, el material o el dinero que tiene. Los policías saben quiénes son los runners. Pero muchas veces el runner puede pasar por ahí en motora y el policía no se le va detrás. ¿Por qué? Porque si el policía hace una persecución a ese runner y en esa persecución hay un accidente con un civil, quien responde es el policía. Así que, ¿qué ha decidido el policía? El runner podrá pasarme por aquí 20 veces, pero yo no me lo voy a ir detrás. Yo he escuchado compañeros policías que me dicen, mira, a mí lo que me queda por retirarme son 2 años. Yo no me voy a tirar a la calle a intervenir con nadie. Porque puede suceder que en una intervención de esas yo pierda mi retiro, me boten de la policía. Y eso no puede pasar. Y que verdad que una miseria lo que le están dando. Y eso no puede pasar, O sea, nuestros policías no pueden andar atados de manos. Que hay cosas que se pueden trabajar con tecnología, como los body cams, etcétera, perfecto. El policía que hace las cosas bien no debe tener ningún temor de tener un body cam. Exacto, de acuerdo. Pero en estos momentos, imagínate, el policía te para y tú te pones potrón y el policía te tiene que decir a ti cuál es el documento que tú tienes que llenar si quieres hacerle una querella a él. Imagínate tú. Pues entonces, obviamente, eso ha traído, yo estoy hablando que hace como 10 años atrás, 12 años atrás, los martes y jueves, en un turno de investigación, martes y jueves, eso era droga. En los tribunales, martes y jueves durante el día, habían 2 salas de drogas nada más. Se podían radicar en el mes 1000 casos de droga. Ahora se radican 100 y cuidado. Porque no le conviene al policía. Ya no se están haciendo las intervenciones como antes, ya no se interviene como antes. Licenciada, esto definitivamente tiene segunda parte. Cuando ustedes quieran. Esto ha sido un gran podcast. Él le pregunto, ¿cómo usted se sintió? Bien chévere, como si estuviera hablando aquí con mis hijos. Sí. Un ratito más y empiezo a regañarlos y a decirles lo que tienen que hacer. Así que Jan, ponte para tu número. No, pero ya che, tanta gente aquí y a mí me regaña, hermano. Está Y Valeria cañón. también. A mí no me metas porque lo primero pues Jan, no vengas ahora a tratar de limpiar. Sí, a mí no me gusta. A lavarse las manos como Poncio. No, jamás. Yo soy nunca. prudente y razonable, yo me porto No, bien. tú, Nosotros somos Nadie te nosotros mencionó. somos compañeros abogados y Sí, entre yo- abogados no nos no. tiramos. No, Víctor se porta muy bien. Víctor, un buen hombre. Así que,
Nada, ¿cuál es el chiste? Ah, no, Joven. es que como tú- Joven, joven. Ay, sí. No, eres un macho hecho y derecho. Te van a un besito regañar, te la estás buscando. Deja el Yo se los babyface dije. quieto, deja el Se los baby. se los dije que esto era todo ya en culpa de él. Así que nada, familia, pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y hasta Spotify, Voces del Cambio Podcast.